¿Me escuchás? Ahora sí, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Pero muchas gracias por la invitación nuevamente y hoy ya tenemos papa, así que tenemos como más información y tenemos como más seguridades para ver qué es lo que va a pasar con la iglesia en el mundo, ¿no? Claro que sí. Mirá, yo antes del arranque, chicos, quería preguntarle a Virginia algo que me llamó ayer la atención cuando leía que el nuevo papa, Robert Prevost, se autodenominó León, él mismo se puso el nombre de León XIV o XIV. Exacto, a ver, no conocemos los detalles digamos, de su decisión, pero sí, cada papa se pone su propio nombre. Después, Ah, con el tiempo, seguramente surgirán las verdaderas motivaciones, lo que podemos pensar de entrada. Y si vos, Yuyito, estuviste leyendo alguna cosa, el León XIII, o sea, el que lo precedió con el mismo nombre, fue un papa que dio origen a la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? La acción de la Iglesia en el mundo social. Y en aquel momento estábamos hablando de la Revolución Industrial. León XIII esto lo emite en el año 1890 aproximadamente, entiendo que es esa encíclica, creo que 1891. Y era el momento en que los obreros eran realmente explotados. Y entonces la iglesia, ¿qué es lo que marca? El punto de inflexión entre el trabajo, la dignidad y el justo salario. Dilemas que todavía tenemos hasta el día de hoy. Y la encíclica se llamó Rerum Novarum y muchos de los que estábamos analizando un poquito a este nuevo papa decíamos que esa podía ser una de las motivaciones para llamarse León XIV, pero claro. también pensamos en otra, ¿En cuál? porque él como Prevost era colaborador muy cercano del Papa Francisco. Sabemos que San Francisco de Asís tuvo su mejor amigo, se llamaba León, y fue el que lo acompañó y descansa al lado de la tumba de San Francisco en Asís. Claro. Con lo cual tenemos una confluencia de buenos motivos, digamos. Sí, y hay otro motivo más que también ayer se deslizó en algún lugar y que a mí me parece muy... Me gustaría inclusive que fuera ese, que justamente le comentaba hoy a los chicos antes de hablar, hablábamos con Javi Cano, el león es el león de Judá también, es la imagen de Jesucristo mismo, que desciende de la tribu de Judá y se le llama el león de Judá, con esa potencia, o sea, el león está asociado directamente a Jesucristo. Entonces, obviamente, la fe católica como la protestante es la fe en Jesucristo, y así es que ese podría llegar a ser también un motivo, ¿no?, de elevar el nombre de Jesús, haciéndose llamar, no se va a llamar Jesús la persona, pero sí haciendo tal vez una referencia a este león de Judá, ¿no?, con esa potencia de milagro, de resurrección que tiene Jesucristo, que es lo que nos vino a traer en realidad, ¿no? Vos sabés que hay muchos también que lo vienen marcando y no lo desechamos. Lo que sí sabemos es que, mira, hace un ratito la oficina de prensa del Vaticano emitió la agenda que tiene por delante León XIV. Y tenemos dos fechas importantes. El 12 de mayo va a tener su primer encuentro con la prensa mundial. Eso, ahí seguramente algo de esto nos va a contar. Y luego el 18 de mayo va a ser el día de la Asunción. Van a ser a las 10 horas de Roma, 5 de la mañana, acá en Argentina. Vamos a poder participar de este momento, de esta ceremonia hermosísima que es la asunción de un nuevo papa. Eso, perdóname, Virginia, ¿cuándo? ¿El 18? 18. El mismo día de las elecciones. Para nosotros, el 18 de mayo. 5 AM hora Argentina. Claro, se va a juntar todo acá en Argentina, el tema de la asunción oficial Sí. y la elección de legisladores de la ciudad. Bueno, todo junto. Todo junto, todo junto. Ah, y parece corre que Colapinto también el 18. Bueno, Todo. también, bueno, ¿qué vamos a hacer ese día? Dios ese mío. día- Bueno, pero- toda la prensa revolucionada. La por un montón compu, de la lugares. tele y el teléfono, todo Claro, prendido, uno en cada canal. todo junto, todo junto. Bueno, estoy Sí. con los chicos, con Lucas, con Facu, con Rosy, queremos conversar y hacerte preguntas. Buenos días, Virginia. Bueno, habemos papa impensado. Saber que ayer hablamos y que a mí me sorprendió al aire trabajando en radio con Cristina Pérez, estábamos mirando la tele y es muy lindo estar trabajando y poder comunicarlo en el momento. Te digo algo y quiero que vos lo amplíes. Las primeras palabras de un papa apenas sale al balcón, las primeras se toman como el camino a seguir que va a ser en todo su papado. Y él pidió paz, él habló de la paz en el mundo. Súper importante el mensaje, ¿no? Lucas, En un mundo en guerra, ¿no? Estamos hablando. sí, sí, comparto plenamente y yo le sumaría la paz
y esas lágrimas incipientes que pudimos ver en esos ojos, Claro. ese cuello tenso que tragaba saliva, porque evidentemente mirar una plaza con 50.000 romanos que lo están en banderas y banderas y banderas de un montón de partes del mundo, yo creo que ahí hubo dos, digamos, la palabra paz que vos marcaste, las lágrimas de él y después pedir, rezar todos juntos un Ave María, y esas dos lenguas que usó. Sí. Al expresarse, mira, el pedido de paz fue increíble, lo nombró a Francisco 4 veces, esa emoción que no pudo contener, y después una cosa más que me parece que es el tema de las lenguas, marca un poquito por dónde late su Claro. corazón. Porque él habló en italiano y él español, no habló en inglés, porque él es nacido en Estados Unidos, pero su misionado lo hizo casi todo en Perú, entonces es importante. Perdón, ¿tiene la ciudadanía peruana? El DNI Sí, sí. tiene nacionalidad. Él tiene doble ciudadanía. Yo esta mañana estuve hablando con amigas y con colegas del Perú y me decían que allá, bueno, por ejemplo, la Jornada Mundial de las Comunicaciones que se celebra mañana para la Iglesia Católica, en cada conferencia episcopal del mundo se celebra de distintas formas. Bueno, este año se va a hacer en Chiclayo, que es en el norte del Perú, donde fue obispo el Papa actual. Con lo cual va a haber va a ser muy significativo eso, en el Perú están muy felices. Claramente el mensaje que mandó ayer, mira, yo creo que posarnos un ratito, la mirada en esta salida a la logia de las bendiciones en el balcón de San Pedro, es muy importante porque es muy significativo lo que dijo. Yo creo que así como hablamos ayer de la gran deuda que había dejado Francisco, que no pudo cumplir su deseo de paz para distintas zonas de conflicto en nuestro... Congelada. Exactamente. ¿Se tildó? ¿Se tildó un poquito? Es muy clara para hablar, está muy informada. Sí, totalmente. Ahora le quería preguntar también, ahora cuando... ¿Quién nos pide paz a nosotros está. entre las personas? Claro. O sea, es muy importante lo que dijo. No, ok. Se nos fue un poquito. Sí, Rosy. Quiero hacerle una consulta. Dado el vínculo que el Papa tiene con Perú, ¿cómo crees que va a ser la relación ahora con América Latina de él? Mira, yo creo que si hasta ahora la relación con América Latina era muy buena, creo que va a ser de muy buena para mejor. Además, él como cardenal presidía un organismo que se llama la Comisión Pontificia para América Latina. Y eso es un organismo que existe solamente para la Iglesia latinoamericana, y él estaba ahí conduciendo justamente las relaciones entre el Vaticano y las conferencias episcopales de América Latina, con dos secretarios. Una, justamente, es una argentina, la doctora Emil Secuda, teóloga, que ya hizo unas declaraciones ayer o esta mañana para un medio español, indicando, contando un poco cómo era en el trabajo diario, que era una persona que tenía buen humor de la mañana a la noche, pero a la vez un hombre muy simple y muy trabajador. Así que yo creo que, yendo a tu pregunta, Rosy, puntualmente creo que las relaciones, si eran muy buenas hasta ahora, no podemos esperar nada mejor. O sea, todo lo que viene es mejor. Hoy estaba leyendo en el portal de Vaticano News, hablaba de toda la formación académica que tiene el nuevo Papa. Es impresionante. La formación académica, yo no sé realmente si otros anteriores han tenido semejante preparación académica como tiene este Papa, Virginia. Mira, vamos a poner algo que me parece que es importante. Este Papa es agustino, es de la Orden de los Agustinos, y tanto los sacerdotes u obispos de distintas órdenes religiosas como los diocesanos son muy estudiosos. Eso a veces se nos pasa un poco cuando hablamos de los religiosos que tienen o religiosas que tienen incidencia en el mundo. Son personas que estudian mucho. No tiene que sorprendernos que tengan semejante currículum. En el caso puntualmente de Prevost, estamos hablando de un hombre que también ejerció la docencia. Hoy justamente también hablé con uno de sus alumnos, después pauté una nota para más tarde, porque quiero preguntarle cómo era como profesor, y me decía que realmente él cuando llegó al Perú, llegó como profesor, y llegó como sacerdote agustino. Después, se convirtió en prior de la Orden de los Agustinos y después en obispo para Chiclayo. Pero sí, es un gran estudioso, y tenemos que pensar que cuando las personas estudian mucho y conocen tanto, pero a eso le suman los pies en el barro,
es un Claro. montón de experiencia. No sé si han visto las fotos de él con botas en zonas inundadas o Sí. montando la mula. Claramente él era un hombre de estar cerca de la gente, ¿no? Claro, sí. Paco. Virginia, ¿cómo estás? ¿Qué pensás que fue lo que terminó inclinando la balanza por este papa? Porque se decía que estaban buscando más por el lado de Europa. De hecho, los candidatos más fuertes que sonaban eran un francés y un italiano. Bueno, hay un viejo dicho que no por muy remanido no deja de ser cierto. El que al cónclave entra como papa sale como cardenal, pero eso ya es es un sello. Mira, tengo que decir que para mí particularmente Prevost candidataba entre los cuatro, porque reúne una serie de características. Yo realmente no hablé con los cardenales, pero puedo suponer que cuando vos abrís el mapa del mundo, el mapa de la iglesia, la historia que estamos transcurriendo hoy en nuestro mundo, podemos ver que, por ejemplo, Prevost nació en un país que actualmente tiene una iglesia católica muy fuerte, pero dividida entre los conservadores de Estados Unidos y la iglesia latina. La iglesia latina que tracciona hacia adelante, que es más francisquista, y los conservadores que claramente no querían que fuera un papa que continuara en una línea tan marcadamente de apertura como la que marcó Francisco en nuestro Bergoglio, ¿no? Y después, por otro lado, Prevost, que yo recién marcaba que era el presidente de la Comisión de América Latina, también presidía un dicasterio, que es el dicasterio de los obispos, que no es menor. Es decir, él, insisto, abrimos el mapa del mundo y ¿qué tenemos? Nombramientos de obispos en todo el mundo. Él conoce la iglesia al dedillo, lo que significa que no solamente conoce las personas, sino los problemas. Totalmente. Y conoce las personas que pueden tener incidencia en cada lugar. Yo creo que eso tiene que haber sido clave. Y después también me parece, y en esto las personas de fe hemos puesto unas fichitas allí, diciendo ya, eso, ya les digo, desde ayer hasta hoy hablé con muchas personas de acá de la Argentina, del Perú, de España, de Italia, y me decían, indudablemente el Espíritu Santo se ha posado en América Latina y quiere que desde acá sople para el resto del mundo. Así que creo que confluyen algunas cuestiones que tienen que ver, digamos, con cuestiones analíticas y otras que tienen que ver con la fe. Yo creo que ahí como se inclinó la balanza. Absolutamente, que el tema espiritual es la base de todo. Estamos hablando de temas de fe. Como base estamos hablando de temas de fe, y esto que vos comentás, Virginia, respecto de este avivamiento espiritual en América Latina, es un tema que está muy presente en la iglesia protestante evangélica y bueno, obviamente que por tus dichos también en la católica. Es algo que, a ver, pertenece ya al mundo de la fe, al mundo espiritual, pero dentro de las importantísimas reuniones de liderazgo en el mundo entero, se habla de un avivamiento, se le dice avivamiento, ¿no? Espiritual, del Espíritu Santo sobre América Latina, que no es casual, no hay casualidades en el mundo espiritual que provenga de este movimiento desde Argentina, ahora rozando por Perú, pero además con otro agregado importantísimo, que es que este papa es americano, o sea, es estadounidense, y hay muchos temas en Estados Unidos a través de Trump ahora que además no concuerdan tanto ideológicamente, porque si viene del legado de Francisco, no concuerda demasiado con la postura de Trump. Entonces yo creo que va a haber una intervención muy fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con la inmigración, que es latina mayormente. Entonces es como que todo se va uniendo. No hay casualidades en el mundo de la política y no hay casualidades en el mundo espiritual que conocemos, Virginia. Mira, vos lo nombraste al presidente Trump. Yo creo que siempre los líderes en algún punto tienen que confluir, reunirse, escucharse, hablar. Y me parece que lo que vos marcaste, el tema de la inmigración, en la palabra de León XIV, imaginando un posible diálogo con el presidente Trump, es muy posible que quizás de arranque tengan otras propuestas. Trump propone muros y desde el Vaticano, desde Francisco y seguramente León XIV van a seguir proponiendo puentes. Pero yo creo que en esto también hay que confiar en que las posibilidades de diálogo son grandes. Ustedes piensen que la comunidad latina en Estados Unidos tracciona un tipo de iglesia muy maravillosa.
no les digo que parecida a la nuestra en Argentina, pero que tiene muchos de esos condimentos. Mucho. También, Muchísimo. hablando con colegas en Estados Unidos, me decían que, colegas especializados en iglesia, ¿no? Me decían que claramente había una necesidad de que se siguieran escuchando las voces de los migrantes en Estados Unidos. La situación es dramática. Hay Completamente. mucho temor, Sí, sí, sí. hay mucho miedo. Entonces yo- hay miedo, tenemos que cerrar, pero sí, No, vamos a bueno, seguir hablando. La incógnita es vamos saber a seguir qué hablando país con va a visitar Virginia. primero, ¿no? Esa Sí. es la gran incógnita. ¿A dónde va a ir primero este papa? Yo creo que la semana que viene, Virginia, podemos seguir hablando porque Sí. vos te vas a interiorizar en este fin de semana de un montón de datos que vamos a querer conocer la semana que viene, Virginia. Seguramente, y además yo no dudo de que este Papa nos va a seguir sorprendiendo con cosas buenas. Bien. Y les voy a contar una sola cosa más. Hablando con amigos, me decían, ¿no estás notando como que Francisco dejó un caminito preparado para León? Le digo, no me cabe la menor duda. Estamos viendo y valorizando ahora más el paso de Francisco por el papado, y ahora nos seguimos sorprendiendo gratamente con este Papa con doble nacionalidad, pero que su corazón late con Perú. Así es, así es. Bueno, Virginia, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo la semana próxima. Dios mediante. Un cariño Gracias. para ustedes. Gracias. Y nosotros nos vamos a un corte y ya venimos porque en el próximo blog